Lupa Universate. La situación de la tuberculosis en Venezuela se ha convertido en un desafío de salud pública en cuanto a la capacidad del país para abordar eficazmente la enfermedad. En los últimos años se ha experimentado un aumento preocupante de los casos, exacerbado por la crisis económica y social que ha afectado al sistema de salud del país. ¿Qué hacer para frenar esta realidad, pero también para evitar la enfermedad? Para conversar sobre este tema recibimos en Universate al profesor Mario Comeña, médico internista e infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido a Universate. Es un gusto para mí acompañarlos a ustedes y gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué se reactivó la tuberculosis en Venezuela? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué complicaciones de salud puede conllevar esta enfermedad? Sí, en Venezuela la tuberculosis siempre ha sido endémica. Eso quiere decir que siempre ha estado históricamente como una enfermedad que ha estado conviviendo con el venezolano, por decirlo de alguna manera. Los factores de riesgo más importantes definitivamente es pobreza, desnutrición. Las poblaciones que mayormente están afectadas, no solamente en el país, sino en el mundo, son en este caso, poblaciones indígenas, personas que viven con VIH, personas que estén inmunosuprimidas por cualquier causa, sea por medicamentos o incluso diabetes, personas que tienen problemas, digamos, pulmonares crónicos. Todo eso hace que de alguna forma pudieran tener mayor probabilidad de tener tuberculosis. Doctor, ¿y cuáles son los estados más afectados en nuestro país? Normalmente los más afectados son los estados fronterizos. En este caso el estado Zulia tiene una alta incidencia, el estado Bolívar sobre todo tiene una alta incidencia. El estado Bolívar, aparte de frontera, la población indígena de nuestro país está muy afectada por la tuberculosis. Es un problema de difícil control por muchas razones, como tú muy bien dijiste, sociales, culturales, económicas, acceso a estas poblaciones. Eso hace que sea mucho más difícil poder diagnosticar y tratar a esta población. Y además, ¿cuál es la disponibilidad de medicamentos para atender la enfermedad? Actualmente existen medicamentos en Venezuela. Estos medicamentos vienen por un programa que comenzó en el año 2018, después de una crisis económica importante, donde hubo unas fallas importantes. Esto se logró a través de un programa que se llama Plan Maestro para el fortalecimiento de los programas de, en este caso, VIH, tuberculosis y malaria, que son las enfermedades más prevalentes y las que están afectando más a la población venezolana. Esta ayuda que viene por Fondo Global entró a través de la Organización Panamericana de la Salud y el PNUD de Naciones Unidas, y con esto se logró comprar no solamente o adquirir no solamente tratamiento para la tuberculosis, sino también recursos para laboratorios. En este caso, lo más novedoso fue que se ingresaron a nuestro país cerca de 23 máquinas para hacer PCR, en este caso se llaman Ginester, se llaman hacer PCR en tiempo real. Son pruebas que son bastante efectivas, con una sensibilidad muy alta, y sin duda son muy útiles para un diagnóstico precoz, que es clave, porque una persona, si no se le hace el diagnóstico, puede estar mucho tiempo con tuberculosis activa, que sea bacilífero, y puede infectar a varias personas. Y el hecho de que nosotros logremos hacer un diagnóstico precoz, pues evidentemente vamos a disminuir el número de personas que pudieran infectar a una persona que tenga una tuberculosis activa. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir la tuberculosis? Usted habla de hacer de la importancia de hacer una detección temprana, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué se está haciendo desde el sistema de salud? Sí, varias cosas. Evidentemente, tener unos sistemas de salud que estén bien fortalecidos y que sean efectivos. Dos, tener a la población bien alimentada, porque aparte de pobreza, igual de desnutrición, y el hecho de que la persona esté desnutrida, pues de alguna manera no tiene la capacidad de defenderse. Muchos de nosotros probablemente hemos estado en contacto con el bacilo tuberculoso, pero no todos hacen enfermedad. Unos se curan y hacen lo que nosotros tenemos, esos granulomas calcificados, que mucha gente la tendrá en su radiografía, pero otros sí hacen lo que nosotros, lo que se conoce como tuberculosis latente. La persona, al exponerse al bacilo tuberculoso, puede pasar a los pulmones y hay una defensa del organismo, y genera un granuloma donde hay bacilos que son viables, que están vivos. Sin embargo, no están generando enfermedad porque el sistema inmunológico de la persona se mantiene. Para hacer el diagnóstico de esta fase y no se reactive, hay dos pruebas que se utilizan normalmente, que es la prueba de TPD o de tuberculina, que es una prueba muy conocida por todas las personas, y esta prueba no la tenemos disponible actualmente en Venezuela. Y hay otra que se pudiera hacer, pero es muy costosa, no se hace en el sistema público, y bueno, ya ahí tenemos una falla. Si no logramos detectar esto y dar algo que se llama quimioprofilaxis para evitar que esto se active, pues evidentemente ya ahí tenemos como una debilidad en este caso.
Estamos hablando Ahora, con el profesor Mario Comeña, médico internista e infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, tras analizar la complejidad de la situación que nos ha compartido, ¿qué medidas a nivel macro deberían adoptarse para controlar esta enfermedad? bueno, te repito, tener un sistema de salud que esté bien estructurado, tener sobre todo un programa de control de tuberculosis que funcione. Siempre históricamente ha funcionado, evidentemente con todo el tema de la crisis económica, las dificultades han aumentado. Hacer diagnósticos, tener tratamientos y hacer seguimiento a las personas, porque si como te dije que por un lado, les dije, perdón, la debilidad que tenemos para el diagnóstico de tuberculosis latente, también tenemos debilidades en cuanto a lo que es el cumplimiento de los tratamientos. Estos tratamientos son prolongados, son no menos de 6 meses de tratamiento y tienen que ser directamente observados. Si no, las personas no se los toman. Y el no tomárselo, pues, estamos cayendo en lo mismo. En uno, que se siga, digamos, esa persona contagiando a otras personas. Y por otro lado, si no se toman los medicamentos de la forma adecuada, estas bacterias pueden generar mecanismos de resistencia y tener tuberculosis resistente. Esto sería un problema de salud pública adicional. Ya el tema de tuberculosis es un problema de salud pública grave. El tener también tuberculosis resistente a los antifímicos o a los medicamentos tuberculosos, pues evidentemente dificulta mucho más las cosas. Doctor, con un sistema de salud débil como el que tiene nuestro país y dado el panorama que nos ha comentado, ¿cuánto más se podría complicar la situación de la tuberculosis en nuestro país? Sí, bueno, eso es impredecible. Uno trabaja en función de números, estadísticas y proyecciones. Poder hacer una proyección hacia dónde vamos, pues no es tan fácil como para poder ser objetivo. Lo que tenemos que, uno, hacer campañas de educación, que es sumamente importante. Dos, como dije, esto es un problema social, en el sentido social y económico. Tenemos que garantizar que las poblaciones de alguna manera estén bien alimentadas y estén de alguna manera cuidadas. Tener la posibilidad de ampliar o mejorar todos los que son los sistemas de diagnóstico, que son claves para hacer cercos epidemiológicos y que esto no siga o continúe transmitiéndose o contagiando una persona a otra. Esos serían los puntos, digamos, en los que sobre todo se debería tratar. Ahora, también es importante formar o educar a las personas que trabajan en salud. Usualmente la tuberculosis es una enfermedad que no tiene mucho interés, o no se le ha puesto tanto interés. Es una enfermedad de pobreza, que indica pobreza. De hecho, es un indicador de pobreza. Y bueno, nada, hay que trabajar en esto. Siempre suena un poco feo decirlo, pero todo lo que esté relacionado a pobreza, siempre hay más dificultades para que se pueda hacer, un trabajo más efectivo, mucho más complicado. Doctor, y si pudiésemos analizar la situación en Venezuela, pero comparándola con el mundo, ¿cómo podríamos ver los avances de alguna manera para lograr esta erradicación de la tuberculosis? Sí, si uno compara con el mundo y tú vas a los números, Venezuela tiene una tasa de 46 por 100.000 habitantes, que pudiéramos catalogar como medio bajo. Esos son sobre los números que están, digamos, que están escritos. La tasa de incidencia a nivel mundial es de 133 por cada 100.000 habitantes. Evidentemente estamos muy por debajo de lo que podría catalogarse el resto del mundo. Sin embargo, si vemos históricamente cómo ha sido la evolución en los últimos 13 años, es que hemos tenido un aumento en el número de casos. Y eso es algo con lo que debemos, poner atención y trabajar, que de hecho se está haciendo, por Dios, con todo este trabajo. Hasta ahorita está garantizado hasta el 2026, por lo que les hablé de las ayudas que vienen a través de Fondo Global. Está garantizado tratamiento y, posibilidades diagnósticas hasta el 2026. Profesor Comeña, le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y permitirnos aclarar tantas dudas con respecto a este tema, del que seguro estaremos muy pendientes y para el que lo volveremos a contactar en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En línea teníamos al profesor Mario Comeña, médico internista, infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Lupa Universate.